Estrada. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Y nuestro hermano Abel, ¿verdad? No es es una obra fiel de nuestro Señor Jesucristo, es un gran privilegio servirle, pero también es una gran responsabilidad. Se dice que un hombre fue a su cita con el doctor y el doctor le dijo: te quedan 6 meses de vida. Él le dijo: 6 meses se van rápidos, doctor. El doctor le dijo: mira, te voy a dar un consejo. Vete a Texas, conviértete en un pastor bautista y serán los 6 meses más largos de tu vida. Ser pastor, hermanos, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad delante de nuestro Señor Jesucristo. Se mencionaba ahí en el concilio, decían los hermanos, nuestro hermano Abel, ahora ya no nomás vas a ser pastor o líder de jóvenes, que si tienes 25, tienes 30, ahora vas a ser pastor de los jóvenes también, pastor de los niños, pastor de las parejas, pastor de todo. Y es una gran responsabilidad y a veces es un trabajo estresante, ¿verdad? ¿Cuántos pastores hay aquí? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos nosotros podemos decir que es un gran privilegio servir a nuestro Señor? Amén, hermano. Trabajamos con el mejor patrón del mundo. Y Él paga. Y no lo hacemos porque paga, lo hacemos por amor a Él. Es un servicio que uno se ha entregado a Él por amor. Si alguna vez te has preguntado por qué eres o quieres ser pastor, ¿qué beneficios tengo de ser un pastor? Ser un pastor es difícil y exigente. Se dice que una compañía de Minneapolis, Minnesota, hizo una encuesta en los ministros aquí en los Estados Unidos. Descubrieron que el pastor promedio entre este país trabaja 70 horas a la semana. ¿Cuántos de nosotros somos pastores que la iglesia les paga el 100%? Pastores a tiempo completo. Hay muchas iglesias aquí en Texas que no tienen lo suficiente para pagar a un pastor tiempo completo. Y el pastor tiene que trabajar para poder suplir la necesidad de su familia. Y eso se le dicen bivocacional o part-time. Pero en el pastorado, hermanos, no hay part-time. Es full-time. Porque el pastor tiene que estar listo cuando le llaman a las 2, 3 de la mañana. A cualquier hora el pastor tiene que estar listo para ir y hacer la visita que tiene que hacer, visitar a un enfermo o hacer algo. Alguien escribió: el pastorado es de la siguiente manera. El pastor enseña, pero tiene que buscar a sus propios estudiantes. El pastor sana, pero sin medicina ni cuchillo. Algunas veces lo hace de abogado, otras veces lo hace de trabajador social, lo hace de editor, de filósofo, de decorador para los convivios, pero también tiene que ser teólogo. El pastor visita a los enfermos,
a las casas, parejas, entierra a los muertos, trabaja para consolar a los que están en angustia, amonesta a los pecadores, trata de ser dulce cuando se le reclama por no hacer su trabajo. ¿Entonces dicen amén? Ahora nuestro hermano va a estar de este lado. Muchos hermanos de nosotros primero fuimos miembros de las congregaciones, de las iglesias. Y a veces, hermanos, no consideramos el trabajo del pastor. Ahora el hermano se va a dar cuenta que va a estar del otro lado. Hace programas, delega responsabilidades a personas para diferentes comités, invierte tiempo, mucho tiempo, ayuda a los hermanos para que no se peleen. Entre los bautistas, hermanos, se los considera como muy peleoneros, ¿verdad? Y decía un hermano, ¿sabe qué, hermano? Sí, pero que sigamos peleando contra el pecado para seguir ganando almas para Cristo. Pero sobre todo tiene que preparar sermones. El pastor tiene que ser teólogo. Se dice que en una ocasión un pastor nuevo llegó a la congregación y visitó a las clases. Y llegó con los niños chiquitos y les pregunta: niños, ¿quién destruyó los muros de Jericó? Y se quedaron mirando. Nosotros no fuimos. La maestra les dice: pastor, yo conozco bien a estos niños y yo les puedo asegurar que ellos no fueron. El pastor va con el director de la escuela dominical y les dice: oiga, hermanos, fui a esta clase y me respondieron eso. Hermanos, yo conozco bien a la maestra y a los niños y les puedo asegurar que ellos no fueron. El pastor todavía llama al concilio de la iglesia. Le dice: oiga, hermanos, fui a esta clase y les pregunté esto y me dijeron que ellos no fueron. Se levanta el tesorero y le dice: hermanos, todos conocemos a estos niños, a la maestra, y sabemos que ellos no fueron, pero nomás díganos cuánto cuesta para repararlos y nosotros les reparamos. El pastor tiene que ser teólogo, tiene que saber lo que está predicando, tiene que saber qué es lo que necesita cada uno de las congregaciones. Tiene que saber que cada uno tiene sus propias necesidades. Así como en la familia, podemos tener 3, 4, 5 hijos, pero cada hijo es diferente. Cada hijo tiene su carácter. En la iglesia es mucho más diferente. El pastor tiene que lidiar con todos esos caracteres. Y tiene que ser sabio al saber dirigirse con cada uno de ellos. Se dice de un pastor que soñó que iba tirando de una carreta y que su congregación iba atrás ayudándole a empujar la carreta. Llegó a un punto donde la carreta se puso muy pesada y ya no pudo estirar. Fue a revisar para ver cómo iban los hermanos, pensando que quizás también estaban cansados. Pero para su sorpresa, todos iban arriba de la carreta. Pensando bien, dice: creo que no estaba soñando. A veces, hermanos, es tan estresante para los pastores que tienen que hacerlo. En México, ¿verdad? Los hermanos vienen de México, le dicen el pastor orquesta. ¿Por qué? Porque toca de todo, ¿verdad? En una orquesta y el pastor la hace de todo. Cuando la congregación debe de considerar al pastor y ayudarlo, es más liviana la carga,
Cuando todos cooperan. Cuando todos cooperamos, hermanos, es más liviana la carga para el pastor y para la iglesia, y cada uno trabajando en el lugar que el Señor le haya puesto. Y esa es la diferencia para una iglesia victoriosa, para una iglesia en poder en el Señor Jesucristo. Ser pastor es estresante y a veces pesado. No puedes y no podemos complacer a todos. No tratemos tampoco de complacer a todos. Ni el mismo Señor Jesucristo, hermanos, cuando anduvo aquí sobre la tierra, pudo complacer a todos. A nadie vamos a poder complacer si queremos complacer a la gente. ¿Ha oído algo de un niño y un burro? Iba pasando este señor, su papá y el niño. Iba el niño montado en el burro y pasaron por un pueblo. Y dijeron, mira qué niño tan desconsiderado. Cuando él debería ir arriba del burro, y porque el papá ya está más grande de edad y el niño caminando. Se bajó el niño, se subió el papá, siguieron caminando, pasaron por otra donde había gente. Mira, qué señor tan desconsiderado. Él va arriba del burro cuando el niño debería ir arriba del burro. Y se quedaron mirando el uno al otro. Y les digo, se bajaron otra vez y subieron. Dejaron al burro que fuera caminando solo. Y luego pasaron y dijeron, mira, qué tontos estos, el burro caminando solo. Y ellos, cuando uno de ellos puede ir arriba. Total, siguieron caminando, dicen que al último terminaron cargando al burro. Pero nadie estaba contento y nadie está contento muchas veces. Y como pastor, hermano, no podemos complacer a todos. Solamente, como le mencionaban al hermano Abel, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, haciendo siempre la voluntad del Señor, predicando lo que dice la palabra del Señor. Cuando uno predica la palabra del Señor, hermanos, no hay nadie que le pueda decir nada. Si se enojan, enójense con el Señor. A veces se enojan con el pastor porque les cayó el mensaje, les cayó el sermón. Pero bueno, si se enojan, enójense con el Señor. El pastor siempre pide la dirección y la guía del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. El que conoce los corazones es el Espíritu Santo. Uno puede ver las caras y todo, pero Él mira el corazón y sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y sabe lo que cada uno de nosotros tenemos que dejar ante el Señor. Uno solamente predica. Hay mucho desaliento para un pastor al no alcanzar las metas, a no vivir al nivel de las convicciones personales, al ser criticado por la congregación, al ver que otros tienen éxito y él no. Pero si uno está haciendo la voluntad del Señor, hermanos, está haciendo lo que el Señor le ha llamado, no hay nada por qué temer. El Señor dice, bueno, en servo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Muchos esperan que el pastor tenga la gracia de una paloma, amigable como un gorrión y las fuerzas de un águila, las noches de un búho, pero que coma como canario. A veces al pastor se le exige mucho. Por eso hay muchas iglesias que no tienen pastor. ¿Por qué eres o quieres ser pastor? Jay Newton dijo, ser ministro es el peor de los trabajos, pero la mejor de todas las profesiones, porque es Dios el que llama. No lo haces por el dinero, entonces ¿por qué lo haces? Porque es un llamado a servir a Cristo.
porque es un llamado a testificar a los perdidos, porque es un llamado a equipar a los santos. Dice que Él puso a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas para equipar a los santos, para la obra del ministerio. Esa es una de las obras del pastor, equipar a la congregación para que hagan el trabajo del Señor. Entonces, ¿por qué hay sentido de satisfacción al servir a Cristo? Cuando vemos a personas venir a Cristo, cuando vemos familias transformadas, cuando vemos otros rendirse al ministerio como lo que estamos mirando ahora. Hay satisfacción en servir a Cristo. Hay una recompensa al servir a Cristo. Ser pastor no es un trabajo, es una vida. Demanda mucho, te consume emocionalmente, pero es una vida gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Las estadísticas nos dicen que cada año 25% de los pastores renuncian de su iglesia. Hay iglesias que tienen expectaciones casi imposibles para los pastores. Es una a veces de las razones porque los pastores también renuncian. Hay muchas iglesias sin pastores, hermanos, pero también hay muchos pastores sentados en las congregaciones. A veces por estas exigencias de las iglesias. Quieren que los pastores sean menores de 30 años y que tengan 20 años de experiencia. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero quieren que tengan la experiencia, pero que sean jóvenes. Y no es así. Quieren que pasen 40 horas visitando, pero que estén en la oficina cuando lo necesitan. Los pastores mismos tienen expectativas muy altas de ellos mismos. La iglesia espera que el pastor no tenga conflictos ni dificultades. A causa de todas estas expectativas irrealistas, existe mucha tensión entre la iglesia y el pastor. Hay muchas cosas que tal vez para el hermano Abel van a ser nuevas. Para algunos que ya estamos en el ministerio, ya hemos pasado cosas así. Y hay otras que todavía nos faltan que pasar. Pero en todas, Cristo va por delante de nosotros. Y Cristo es el que nos ayuda, Cristo es el que nos fortalece, y Cristo es el que nos dice, no te preocupes. Sí estás sirviendo a ellos, pero tú has sido llamado por mí. Y ante mí tú vas a dar cuentas. Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios. Pero el pastor, los pastores, vamos a dar cuentas por la congregación también. Por aquella oveja que se perdió, le decían a la hermana. ¿Qué hiciste con aquella oveja que se perdió? A veces, hermanos, en la congregación y los mismos pastores nos la quitamos solamente con decir, como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero nunca los visitamos, nunca sabemos por qué se fueron. Dijimos, no, pues se fueron porque no eran de aquí, no pertenecían aquí. Pero como pastores tenemos que ir tras aquella oveja perdida. Así como nuestro Señor Jesucristo cuando habla de las 99. Y va por aquella que está perdida. Todo esto, hermanos, es entre la iglesia y el pastor. Pero creemos y sabemos que entre el pastor y la iglesia siempre debe de haber una armonía. Siempre debe de haber, de conocerse. Yo he estado en unas instalaciones de pastores allá en la congregación. Y ya de cuentas, hermanos, hagan de cuentas que si se estuviera casando con la iglesia. Le dice a la iglesia las responsabilidades
que tiene con el pastor, pero el pastor también le dice las responsabilidades que tiene con la iglesia. Deben de conocerse el pastor y la iglesia. La iglesia necesita